Dice, Uria te lo dicen, carajo, dicen Mundele, que son burcutela, que son guariguari, que en bonda, careajo, dicen tufi. Abre cuto wirindinga, ta que en bonda, tataí tiraca, en munda praca. Ya va cuenta, dicen todos los diames de agüe, cheche, bacheche, dice da pititi, dicen ganga, da pititi, dicen sara. Dice, pa' que cuenta, dicen cheche, dice agüe. Agüe dicen son agüe, dicen mañana son mañana. Dicen si te apura, hijo, dicen no llega. Dice aprende, dicen después, dicen tu manda. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Estas formas primitivas llegaron a Cuba a principios de 1500 o 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, podemos conocer sobre esta religión. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe es la fuerza más poderosa que existe en estas formas primitivas. Hoy hemos demostrado una vez más cómo el gangulero, el Tataí Tiraca Batalla Mundo, ha podido representar un trabajo de malas artes para conocimiento de todos, pidiendo en contra del enemigo que se lo hurie, que se lo coma. Ahí donde dicen carajo, dicen Uria te lo dicen carajo, porque yo soy manda, dicen carajo. Dice Uria te lo dice a los mundeles que son burcutela. Dice que en boba dicen un tufi carajo. Dice Uria te lo carajo. Dice yo manda, dice carajo. Dice son cosas malas. Dice yo para, dice carajo. Dice los mengas de los yo carajo. Yo va a dar los mengas de los yo, dicen carajo. Dice Uria, dice los mundeles, dicen guariguari, dicen carajo. Dice yo va a dar, dicen como dicen carajo. Los mengas dicen de los yo. Yo va a dar uno un susu. Yo va a dar, dicen malafo. Yo va a dar, dicen como dicen. Dicen carajo, dicen zunga. Dice pa' que cuenta, dicen cheche, dicen carajo. Cuenta cheche. Dice, no son facenda, carajo. Dicen, son en Zara, dicen malongo. Dicen, carajo, que va a dar, dicen, como dicen, va a uriar, dicen los mundeles, carajo, que son los guariguari, carajo. Dicen, go. Dicen, buenas noches, dicen pastor, dicen criollo. Dice, yo está diciendo, dicen, pero tú, dicen uno en cosa. Dice, andan solo, dicen, porque solo dicen anda, dicen solo, dicen paga. Dicen carajo, dicen cuando vaya, dicen en sila, dicen piango, piango. Dicen carajo, dicen no metan, dicen como dicen los burcutela. Dicen no metan, dicen los problemas. Dice, porque va a ver, dice uno en cosa, dice uno enredo. Dice donde va a ver. Dicen carajo, dice uno en letra, dicen mala, dicen que va a ir, dicen piango, piango. Dicen carajo con guatariamba, dicen carajo. Dicen, lo tenga, dicen, un cuidado, dicen, hijo. Dicen, suelta, dicen, todo, cosa mala, dicen que está, dicen, siendo. Dice, para que tú, dicen, carajo, vaya piango, piango, dicen, cheche, bacheche, dicen, en sila. Dicen, carajo, dicen, en Zara, dicen, carajo, para sucular, dicen, un combo. Dicen, con uno un susu, un zambi. Dicen, con uno un susu. Dice, para que saques, dicen, todo lo malo, dicen, hijo. Dicen, carajo. Dice Congolango, dice nunca tesia, si tesia, dice mundo cuava. En go, dicen menganga, en go. Dicen careajo, dicen que son, dicen burcutela. Dice que en boba, dicen como uno, dicen guariguari, dicen uno manganoni, dicen careajo. Estas formas primitivas, estas énfasis que hacemos en los trabajos de malas artes, representan en sí el complemento de esta religión. Es importante conocer los rituales, sobre todo las patipembas o signos que van a guiar al espíritu por el sendero para que el espíritu deje un rastro. Esto significa que si usted trabaja sin firmas religiosas, sin patipemba, el espíritu posiblemente que usted mande, si es que lo manda, no va a regresar porque no ha dejado, como hemos dicho,
el rastro para poder regresar al Munanzo Congo, a no ser que usted lo pueda llamar y traerlo si no pasa mucho tiempo y si ese espíritu Inquisi Nganga, Inquisi Malongo, no lo recogió el enemigo y puede ser mandado o enviado de vuelta con otro trabajo que pueda hacer el enemigo. Por eso todas estas ensaras o trabajos que se hacen a puerta cerrada y a escondida sin avisar al enemigo que vas a hacer una huanga, una guerra con él. Es preciso aprender cómo funciona esta religión, porque esto nos va a abrir el campo al entendimiento, sobre todo cómo es que un gangulero realiza un trabajo de malas artes, y hemos escogido estos pequeños segmentos para que todos recuerden en realidad cómo es que funciona Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo, en la intimidad de su casa. Caminamos siempre despacio, como decimos, piango piango. Caminando despacio podemos tener la oportunidad de aprender si estamos al lado de un padrino que nos enseñe a cómo funcionan estos trabajos a través del tiempo que usted está comprometido con su enganga, comprometido con su propio padrino en ayudarlo para poder así aprender. Los que trabajan, los engueyos que trabajan, los tatas que trabajan, que están aprendiendo, a ellos no se les paga nada porque están aprendiendo. Eso significa que cuando usted trabaje con el padrino, así el padrino gane dinero, usted no ganará nada porque usted está aprendiendo. Usted está pagando el poder aprender para después en un futuro poder trabajar. Los engueyos simplemente tienen que hablar dialecto, tienen que ayudar al padrino a realizar los trabajos y muchas veces servir hasta de mandadero buscando lo que necesita el trabajo o lo que necesita la enganga si el padrino se lo indica. Por eso que un tata que esté aprendiendo no se le paga nada, no se le paga ningún derecho porque el padrino no tiene que pagarle nada, al contrario, el ahijado tiene que pagarle por aprender. Así funciona esta religión. Aquí en Cuba, en los Estados Unidos, en Venezuela, España, Puerto Rico, México, todo el que aprende tiene que pagar, a no ser que el padrino le dé la oportunidad para que usted se desenvuelva en este campo material del Palo Mayombe. La fuerza con que se realicen estos trabajos va a representar el poder que va a transmitir a estos espíritus. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos que primero estar claro de lo que estamos aprendiendo para así poder en un momento más oportuno poder realizar lo que el padrino nos enseñó. Esto tomaría tiempo, muchas veces tomaría años, y así es como trabaja estas manifestaciones. Los ganguleros de Intambatilanga del tiempo Congo, estos ganguleros viejos no enseñaban a nadie, simplemente enseñaban a un hijo o enseñaban al hermano para que después sea el heredero de ese Munanzo Congo. Todas las enseñanzas hay que ganárselas en el Palo Mayombe. Los padrinos no enseñan a una persona que no se lo gana, porque después esa persona, con el tiempo, cuando empieza a trabajar, ganará mucho dinero y de esa manera los religiosos tienen compromiso con sus padrinos. Esto es claro
para que comprendan cómo funciona esta religión. El padrino no tiene que enseñar a nadie. El padrino enseña a la persona que cree que se lo merece.